Okay, we are going to start the lesson. For doing that, we are going to start by sharing the date, that is the 3rd of November. Okay, so we are going to start doing that. And I think I'm having trouble here with the connection. And that is the connection. Okay, there I am, ahí estoy. So let us see, veamos. Welcome to Fernanda Madrid to today's lesson. And we are going to share the activities from now. This is the window, and today we are on November the 3rd of, this is the fourth lesson, la lección 4, ¿no es cierto? And we are going to start. Y vamos a comenzar. Dice reading and speaking, que es comprensión lectora and expresión oral, that is speaking. O el leer y el hablar, that is the translation. Dice the flight attendant who lost his cool. El auxiliar de vuelo, ya, o asistente de vuelo, quien perdió su cool, es como perder su tranquilidad. Okay, that is the meaning of the auxiliar de vuelo que perdió his cool. Okay, talk as a class. What makes you lose your cool? Okay, lose your cool es perder tu tranquilidad or tu armonía. He says, bad drivers, malos conductores, my little brother, mi hermano chico. What makes you lose your cool? ¿Qué te hace perder tu tranquilidad? For example, my computer, and sometimes my internet connection. Makes me lose my cool, que es perder mi tranquilidad o mi humor. Lose your cool. Okay, that is perder tu tranquilidad. Okay, so enojarte en el fondo. It says the following one. Do you have any other? If you got any other, or you can write it in the comment box. Si tienen otro, por favor escríbanlo en el comment box. Let's see. Number 2. Look at the picture story about the flight attendant Steve Slater. What made him lose his cool? ¿Qué hizo perder su control o su tranquilidad? ¿Qué te hace perder tu control o tu tranquilidad? In groups, write some sentences about the story and compare ideas. Ok, mira la imagen de la historia sobre este asistente de vuelo que se llama Steven Slater. ¿Quién lo hizo perder su control, su tranquilidad? En grupos escribe algunas oraciones sobre la historia y compara las ideas. Compare ideas. Okay, we are going to start. Number 1. You can see August the 9th, the flight from Pittsburgh arrives to New York. El vuelo de Pittsburgh llega a Nueva York. Esa es la primera. The second. Bam. It says bam. Y aparece some passenger hits on the attendant's head. Le pega en la cabeza al asistente de vuelo. And he says something very bad. Y él dice algo muy feo. Okay, that is maybe the situational through images. A través de imágenes we can see that situation. Number 4. There is a kind of door. Hay un tipo de puerta. Emergency exit. Dice acá. Emergency exit. That is salida de emergencia. Okay, so then we have someone is going down from that place. Alguien se va de ese lugar. And there is the police officer. Y ahí está el policía. And taking this Sir Slater, el señor Slater, ¿no es cierto? Ok, there we are. Ahí tenemos entonces what happened, and we're going to dice, ¿qué lo hizo perder su control? I think it was the heat. Creo que fue el heat. Let me read something. Opinions of you on the chat box. ¿Alguna opinión del what made him lose his cool? ¿Qué lo hizo perder su control? I think it was the hitting part. Okay, the hit. The hit is el golpe in English. The hit from a passenger. That is el golpe de un pasajero. Okay, maybe something like that happened. Algo así pasó. Maybe that is what's happening. Okay.
Okay. Okay. So let us see, veamos. Let's read. Okay. Let me see if you write something. No, you didn't write anything. Okay. Seguimos. Dice, in groups, write sentences about the story and compare ideas. Ya hicimos una observación. Read the article after each one. Answer the questions and have a class discussion. Okay. We have to read the articles. Tenemos que leer el artículo. But there are a lot of articles. Pero hay un montón de artículos. And we have to learn to read them all. Tenemos que leerlos todos. We are going to start. Vamos a comenzar. So we said, así que dijimos, that it was, que este era, ¿no es cierto? Un flight attendant, que es un asistente de vuelo. And his name is Stephen Slater. Su nombre es Stephen Slater. Okay, and we have to read something about Stephen Slater and how he lost his cool y cómo él perdió su control. Okay, there are a lot of articles. Hay un montón de artículos, and all of them, y todos estos, are related to Stephen Slater. Están relacionados con este Stephen Slater. Okay, we're going to see. Vamos a ver. What is happening here? ¿Qué está pasando acá con él? Dice, the first one, el primer artículo dice, emergency exit for flight attendant who lost his cool. Una salida de emergencia para el asistente de vuelo que perdió el control. Dice, flight attendant Stephen Slater made an emergency exit. Dice, flight attendant, asistente de vuelo, Stephen Slater made an emergency exit. Hizo una salida de emergencia from an Airbus, de un Airbus, after he had an argument with the passenger. Después de que tuvo un problema con un pasajero. The incident happened at New York's JFK Airport. El incidente ocurrió en el aeropuerto JFK. Soon after the JetBlue flight. Rápidamente después de que el vuelo de la compañía JetBlue from Pittsburgh landed. Desde Pittsburgh aterrizó. As the Airbus A320 was taking slowly in the runway, dice como el Airbus A320 estaba transportándose lentamente a la pista, a passenger stood up to get her luggage. Un pasajero, dice, se paró para tomar su equipaje. Ok, un pasajero tomó su equipaje. That is correct. Mr. Slater told her to sit down. El señor Slater le dijo a ella que se sentara, but she refused. Pero ella se rehusó. The businesswoman was taking her case out of the overhead locker. La mujer de negocios estaba tomando su maletín, sacándolo, dice, desde acá, dice desde el locker sobre ellos, o el locker de arriba. When it hit Mr. Slater on the head. Cuando le pegó en la cabeza al señor Slater, como lo vemos en la imagen ahí. Ok. He started bleeding. Él comenzó a sangrar. And it was then that the flight attendant lost his temper. Y fue allí cuando el auxiliar de vuelo perdió su cordura. Dice, he marched to the front of the cabin and spoke furiously. Él marchó al frente de la cabina y habló furiosamente over the plane's PA system, en el sistema de difusión del avión, saying, diciendo, that's enough, es suficiente. After 28 years in this business, I quit. Después de 28 años en este negocio, yo renuncio. He then took 2 beers from a fridge. Entonces tomó 2 cervezas de un refrigerador. Opened the door, abrió la puerta, and activated the plane's emergency chute. Y activó la salida de emergencia del avión, and jumped onto it. Y saltó dentro de ella.
Mr. Slater then ran to his car. Luego el señor Slater corrió a su auto and drove home y manejó a su casa. Police arrested Mr. Slater at his home a short time later. La policía arrestó al señor Slater en su casa un corto tiempo después. Ok, that is a true story. Dice, las preguntas son las siguientes. When and where did the incident happen? When, en Spanish, significa cuándo. And where es dónde. So, the first question, así que la primera pregunta es cuándo y dónde estas cosas pasaron. ¿Ok? Ok, let's start. Dice acá, ¿cuándo? Dice lo primero, the incident happened at New York's JFK. Ok, JF Kennedy Airport. Entonces acá tenemos el lugar. Ok, so the place is the airport in New York. The incident happened at New York's JFK Airport. That is the answer. And when? ¿Y cuándo? Ok. It happens on, let me see. Businesswoman. Okay, there you are. Where happened? Where and when? Soon after from Pittsburgh landed. Emergency call. Okay. Well, we don't have an. It. I think it is the 11th. There you have the date, the 10th of August. Ahí tenemos la fecha, ¿no es cierto? That's correct. There is the date. Ahí está la fecha. I haven't seen that. No me había fijado en eso. There you have. Ahí tenemos la primera. Bien, as we don't have enough space to do this, como no tenemos mucho espacio para hacerla, we're going to put, vamos a move this, vamos a mover esto hacia abajo, and we're going to answer the questions there. Y vamos a contestar las preguntas allí. Okay, we have the information from that first activity. Tenemos la información para esa primera actividad, and we're going to write the answer right here. Y vamos a escribir la respuesta justo aquí. Okay, so the incident happened at New York. El incidente ocurrió, dice, at New York JFK Airport. Okay. When it happened, or the accident happened, the incident happened, the incident happened on, ¿en qué fecha? That is on August 10th. At, ¿en qué lugar? At New York's JFK Airport. Okay. New York. There were. Ahí tenemos el when and where, cuándo y dónde. Okay, that is the physical place, and also we got, okay, the date, that is the on August 10th. Okay, that's right. We finished. Then number 1. 2. What did the female passenger do? ¿Qué hizo la pasajera? That is, female passenger es pasajera. Okay, male passenger es pasajero. What happened with the passenger? The passenger did something. ¿Qué hizo la pasajera? Let's see. Mr. Slater told her to sit down, but she refused. Okay, she refused. The businesswoman was taking her keys out. La mujer de negocios estaba sacando su maletín, the overhead locker, del locker que está arriba de la cabeza, when he hit Mr. Slater on the head. Cuando ella golpeó al señor Slater en la cabeza. So, the question, what did the female passenger do? The most important part is that when
it hit Mr. Slater. Hit Mr. Slater on the head. That is the most important part. So, maybe she hit, ella golpeó. El verbo hit en pasado, en presente y en pasado participio también es hit. Nunca cambia. Solamente por contexto podemos saber si es que lo hizo en pasado, presente o en futuro. Okay, she hit Mr. Slater in the head. Okay, that's what happened. What did the female passenger do? She hit Mr. Slater in the head. Okay. It says on the head, not in the head. Sorry, I did a mistake. I'm going to erase that. I'm going to put on. Why it's on and not in? Because on es le pegó sobre la cabeza, no le pegó dentro de la cabeza, si no hubiese sido mucho más grave, estaría muerto el señor Slater. Ok, so it's on the head porque es en la superficie de su cabeza, no dentro de su cabeza. Ok, she hit Mr. Slater on the head. Number 3. What did the flight attendant say to her? What did the flight attendant say to her? ¿Qué le dijo el asistente de vuelo a ella? Bueno, she started bleeding and it was the flight attendant lost his temper. He marched to the front of the cabin and spoke fiercely over the plane's PA system and said, "That's enough. After 20 years in this business, I quit." Oh, okay. Ok, that is the answer. Esa es la respuesta, puede parecer un poco larga, pero es esa. He said, "That's enough. After 28 years in this business", después de 28 años en este negocio, I quit. Yo renuncio. That's what he said. Eso es lo que dijo. So we're going to say that all of that. Vamos a escribir todo eso. In order to, con el fin de contestar esta pregunta. Said, what the flight attendant say to her? Okay, that is the answer. Esa es la respuesta. So, but we have to put these quotation marks. Tenemos las comillas because those were his exact words. Esas fueron sus palabras exactas. Pero tenemos que decir, él le dijo a ella. Él le dijo a ella. Eso sería, he said to her. He said to her. ¿Qué le dijo a ella? Eso es como extraño, pero he said to her, and there you have a colon. Colon means dos puntos. He said to her, "That's enough. After 28 years in this business, I quit." Okay, that is number 3. He said to her, él le dijo a ella, "That's enough. Eso es suficiente. After 28 years in this business, I quit." Number 4. What did she do to him? How did he react? Okay, what did she do to him? ¿Qué hizo ella a él? And how did he react? ¿Qué le hizo ella a él y cómo reaccionó? Okay. He marched in front of the cabin, spoke What did the flight attendant say to her? That's enough. After what did she do to him? ¿Qué le hizo? ¿Y cómo él reaccionó? Bueno, aquí tenemos que hacer una especie de resumen de todo lo que ha pasado. She hit him. That is, she hit him. Ella lo golpeó. That is one of the answers. Esa es la primera parte. What did she do to him? ¿Qué le hizo ella a él? Ella a él. ¿Y cómo reaccionó? He ran away. He quit his job. Eso yo creo que es lo mejor que podemos contestar. He quit. ¿Dónde tenemos quit his job? Aquí está I quit. Okay. And I quit. So what we have to do now is to say he quit his job. De que él renunció, okay, al trabajo.
Ok, pero en pasado, no podemos decirlo yo. Re, quit. The past tense of quit is quit. Es igual que hit. O sea que por contexto tenemos que sacar el quit, el pasado. O sea, she hit está en pasado, aunque parece presente. Para que sea presente el hit, debería tener una S. Debería decir she hits him para que sea presente. Pero como dice she hit him, es como ella lo golpeó. Y lo que hizo él es también en pasado, pero es un verbo muy extraño porque igual que el hit, no cambia. Sería he quit his job. Él renunció a su trabajo. Y fíjense también, el verbo quit en pasado es igual que el hit, no cambian en nada. ¿Se acuerdan que todos los cambios en los verbos se les pone una ed al final o cambian totalmente como el go o went? Bueno, hit queda igual en pasado y quit queda igual en pasado. Quit his job. ¿Ven? Acá dice I quit y hasta acá he quit his job. No existe quitted, no, es quit his job. Ok. How did Steven, ¿cómo did Steven Slater, cómo el señor Steven Slater dejó el avión? Acá está la respuesta para aquello. Dice, then he took 2 beers from a fridge. Luego tomó 2 cervezas del refrigerador. Opened the door, abrió la puerta. And activated the plane's emergency chute. Y activó, ¿no es cierto?, el escape de emergencia del avión y saltó sobre él. Es una especie de chute, es como un... Acá está, como una especie de tobogán. Ok. So, that is what he did. Eso es lo que hizo. So, the idea de what we have to write here, lo que tenemos que escribir acá, is this part. Es esta parte que dice he activated the plane's emergency and jumped onto it. Ok, onto it. O sea, hacia y sobre este. Ya saltó hacia y sobre este. O sea, saltó hacia aquel. So sería unactivated planes and jumped onto the chute emergency. The plane's emergency chute. Bien, vamos a escribir todo eso. He jumped. Ahora sí, vamos a cambiar el verbo por jumped, que es en pasado. Onto the planes. Onto the plane's emergency chute. There you are. Ahí está. Bien. ¿Sí? Ese sería el 10 de agosto. Bien. Ahí tenemos el 10 de agosto. Con todas las respuestas de la actividad correspondiente. Bien. Ahí tenemos. There we have all the answers. Was this very important story? ¿Era esta una historia muy importante? Dice acá. That is a discussion. We should talk about that. If you have your microphone, you can tell me in the microphone, please. If you want. If you don't want, we are going to continue. What do you think it was the newspaper? What do you think it was in the newspaper? Fue importante. ¿Por qué creen que estuvo en el diario esto? Porque esto sí salió en el diario y aquí está. This is from a newspaper. Esto es de un diario. Ok, Stephen Slater. ¿Por qué dice acá el cuestionamiento? Says this discussion. What was this a very important story? ¿Fue esta una historia importante? Why do you think it was in the newspaper? ¿Por qué piensas tú que estaba en el newspaper, que es el periódico? I think it was important because nothing similar had happened before. Porque nada parecido había ocurrido antes. What else? There we have. What do you think it was in the newspaper? ¿Por qué crees que estuvo en el periódico? Because it was amazing, I think. Okay. Let's see. So now we continue with the second text that we have here. Okay.
It says August 11th. August 11th. There you have a date. Ahí tenemos una fecha. Okay, that is the correct date. There you are. Ahí tienes la fecha. So, Angry Flight, that is the August 11th. Ese es el 11 de agosto, okay? It's a different date. Es una fecha diferente. So, something changed in the story. Algo cambió en la historia. It says, Angry Flight attendant becomes Facebook hero. Ok, un auxiliar de vuelo furioso llega a ser un héroe de Facebook. The flight attendant Steven Slater, who left his plane via the emergency exit, is becoming a folk hero in the United States. El auxiliar de vuelo Steven Slater, que se abandonó el avión, dice, a través de la salida de emergencia, ha llegado a ser un héroe legendario, ¿ya?, en los Estados Unidos. Last night, a free Steven Slater page on Facebook had 170,000 fans. People wrote how much they admire him. I would dearly love to quit my job like you did, is the message from many. Dice, anoche, liberen a Steven Slater. La página de Facebook Liberen a Steven Slater tenía 170,000 fans. Las personas escribieron cuánto lo admiraban y que desearían, amarían, dice acá, renunciar a sus trabajos como tú lo hiciste. Es el mensaje de muchos, dice. Ten of thousands of people, including other cabin crew, left messages of support. Dice, decenas de miles de personas, incluyendo, dice, otros miembros de la flota o de la cabina, dice acá, dejaron mensajes de apoyo. You only did what everyone else feels like doing, wrote one. Tú solo hiciste lo que a todos los demás les gustaría hacer, escribió uno. Slater operated his court in New York yesterday and pleaded not guilty to charges of criminal damage and endangering life. He could face up to 7 years in prison. Slater apareció en la corte de Nueva York ayer y dice, se declaró no culpable de cargos de daños, dice, criminales, dice aquí daños criminales y arriesgar la vida de los demás, endangering life. He could face up to 7. Él podría, dice, enfrentar cargos de 7 años en prisión. Ok, there you are. Ahí tenemos la grabación. Perdón, la grabación. El texto. Ok. So we are going to answer to those 4 questions and to the discussion box. Vamos a contestar entonces la parte de la discussion box. Let's see, veamos. There you are, ahí estamos. There, here we are. Aquí tenemos entonces. Dice lo siguiente. He says, what did people think of Steven next day? What did people think of Steven next day? And how did they show their support? Why did the public admire him? And what did other cabin crew say? There we have all the information. What did people think of Steven next day? ¿Qué pensó a la gente de Steven el día que continuó aquel hecho? Okay, last night, the free 11th page, people wrote how much they admire him. Okay, ahí hay algo que la gente hizo porque aparece la palabra people y dice la gente escribió cuánto lo admiraba. Okay, that could be a very nice answer for this. ¿Qué hizo la gente? Dice, what did people think? ¿Qué pensó la gente de Steven el día siguiente? Okay, include another cabin crew, messages of support. People wrote how much admire. Yo creo que ese es el verbo clave, admire. People admired him. La gente lo admiró. So, we have to write people. Tenemos que
para dar una respuesta. Decía, what did people think of Steven the next day? ¿Qué pensó la gente de Steven el día siguiente? People admired him. La gente lo admiró, admired him. Siguiente, admired. Then, how did they show their support? How did they show? How es como. There you have como. Did es hizo la acción. How did they, cómo hicieron ellos la acción de show, demostrar their support, su apoyo. Ok, ¿cómo demostraron su apoyo? Ok, I think people wrote messages. Ok. Last night page. Ok, would dearly love. What is the? I think they wrote. Aquí hay otra verbo clave. They wrote. How much? They wrote messages, ¿no es cierto? They wrote messages. ¿Qué tipo de messages? Aquí está, messages of support. Ahí está, very, very good. People wrote messages of support. ¿Se dan cuenta que en un texto que ustedes tengan en inglés, en cualquier momento, pueden leerlo y pueden encontrar, igual que en español, todas las palabras para crear, to create other sentences, otras oraciones, ¿ok? So we have to write here, así que tenemos que escribir aquí. People wrote sentences, wrote messages of support. Mensajes de apoyo. How did they show their support? People wrote messages. Pero si agregamos of support es como obvio. Estamos hablando de apoyo, así que wrote messages. La gente escribió mensajes solamente. No suena extraño, ¿ok? People wrote messages. How did they show their support? ¿Cómo demostraron su apoyo? People wrote messages. No hay para qué escribir de apoyo porque ya sabemos que son support. Why did the public admire him? ¿Por qué el público lo admiró? Ok. Because. Recordemos que cuando preguntamos why, vamos a analizar la pregunta. Dice, why did the public? ¿Por qué hizo la acción el público de admirarlo a él? Sería cuando nos preguntamos con esta palabra why, contestamos con because, que significa por qué, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? En español sería ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta sería ¿por qué? A la pregunta ¿por qué el público lo admiró? Dice you only did what everyone else feels like doing. Ok, ahí tenemos una forma de because he did, porque él hizo lo que. What acá no significa qué o cuál, porque no está con signo de interrogación. Cuando what no tiene signo de interrogación, significa lo que. O sea, tú solo hiciste lo que todos o todos los demás feel like doing. Feel like doing es tener ganas de hacer, ¿ya? Feel like doing o feel like es como tener ganas de, ¿ok? I feel like doing es ganas de hacer. So, he did what everyone else feels like doing. Él hizo lo que todos los demás, dice acá, else es de más, así que everyone else, todos los demás, feels like doing, quieren hacer. Because, entonces, esta respuesta sería, because he did, porque él hizo, ok, ¿qué hizo él? What everyone else feels like doing. Lo que todos los demás, lo que, aquí escribimos lo que, no qué ni cuál, lo que, he did what everyone else feels like doing. Okay, we're going, everyone else feels like doing. Feels like doing. ¿Por qué feels con S? Porque everyone significa todos, pero se puede intercambiar por it, ¿ya? Everyone es todos, ¿ya? Pero todos
todos sienten, ¿ya? Pero es en este everyone no pasa a ser un one, ¿ya? Es muy extraño porque a pesar de que dice todos o todos los demás o todos, lleva ese, se conjuga como él, como ella o como este, ¿ya? Equivale a decir he, she o it, ¿ya? He, she o it. Por eso lleva feels con ese, si no decía everyone else feel like doing. Pero eso es aparte, así que era simplemente algo para que lo notaran esa S si alguien se lo preguntaba. Number 4. What did other cabin crew say? ¿Qué otros auxiliares de la cabina dijeron? What did other cabin crew say? Bien, de esta... bien, aquí está. Los otros, ¿qué dijeron los otros? Starter appeared, acá aparecieron personas que escribieron. Dice... Dice include another cabin crew message support. You only did. Lo mismo que está arriba. We did. Say. That is correct. What did it? That was the exact thing that they say. Eso fue lo exacto que dijeron ellos. You did. Pero esta vez le dijeron you did. Tú hiciste. You did what everyone else likes doing. Ahí estamos. See, there you are. Ahí estamos con el segundo texto. Ok, we are done with this. Estamos listos con este. Y dice lo siguiente. Why people think he was a hero? ¿Por qué pensaba la gente que era un héroe? Bueno, let me think about this. If you got any idea, si tienen alguna idea de esto, por favor, escríbanla en the chat box or tell me. I think people thought, la gente pensó he was a hero, que él era un héroe, porque they felt amazed by his attitude. Puede ser porque se sintieron impresionados by his attitude, por su actitud, ya sea buena o mala, was amazing. ¿Ok? Amazed es como impresionado. Amazing, impresionante. ¿Ok? Ok, I think that, but if you got another idea, please help me with that. It says August the 15th. Oh, no, that is number 3. Vamos al número 3. It says the following. Steven Slater thanks public. Esto es el 12 de agosto. August the 12th. Bien, ahí avanzamos en el tiempo. And Mr. Steven Slater has a different piece of news in the newspaper. Tiene otra noticia en el diario el señor Steven Slater. Dice, Flight attendant Steven Slater 39, who left his job. Dice el asistente de vuelo Steven Slater de 39, who left, que dejó, his job, su trabajo, after an attack by a passenger, después de un ataque por un pasajero, said he was amazed, dijo que estaba impresionado by the public sympathy he received, por la simpatía del público que él recibió. Slater has messages from millions of people all over the world. Slater tiene mensajes de millones de personas alrededor de todo el mundo. He said, I really appreciate this enormous support. Él dijo, yo realmente, o de veras, perdón, aprecio this enormous support, este enorme apoyo. As he was leaving a Bronx police station, dice, a medida que él iba abandonando la estación de policía del Bronx, people were shouting, la gente iba gritando, you are a hero, eres un héroe. T-shirts that read Free Steven Slater are on sale. Poleras que dice que en las que se lee liberen a Steven Slater están en venta. JetBlue confirm, la empresa dice JetBlue
confirmed that Slater, la aerolínea JetBlue confirmó que Slater was still an employee, que era un empleado, but suspended from duty, pero suspendido de deberes. Ok. Bien, vamos entonces a contestar las preguntas relacionadas con Steven en su tercera noticia en el periódico, that is the third day after the incident, el tercer día después del incidente de emergency exit, de la salida de emergencia. Ok, let us see, veamos. The first one says, la primera dice, how did Steven feel? ¿Cómo se sintió? Se sintió Steven after this. Dice acá que él se sintió, he said he was amazed. Ok, he said he was amazed. ¿Qué era amazed? Impresionado, ¿no es cierto? O sorprendido. That is also another word. Como amazing Spider-Man, amazing person, es como sorprendente, como el sorprendente hombre araña, que es amazing. Acá amazed, como sorprendido. By the public sympathy he received. Vamos a ver. Dice lo siguiente. He felt, él se sintió, porque todo esto es en pasado. He felt amazed. Okay, that is a short answer, but it has the purpose of give this information. Tiene el propósito de dar esta información. ¿Cómo se sintió? Se sintió amazed, impresionado. Ok. Dice, how did people, ¿cómo acá hizo la gente la acción de show their support, demostrar su apoyo? ¿Cómo hicieron ellos para demostrar su apoyo? Ok, here we have the answer. Acá tenemos la respuesta. Dice acá lo siguiente. As he was leaving the Bronx Police Station, así como él iba yéndose o iba dejando, dice acá, yéndose o dejando la estación de policía del Bronx, la gente estaba gritando. So, shouted, you're a hero. Ok, people shouted, you're a hero. Ahí está la acción principal, pero tengo que escribirla en pasado. Así que voy a escribir people shouted. Shouted, you're a hero. La gente le gritaba, you're a hero. That's correct. Okay, very nice. Where was he? ¿Dónde estaba él? He was at. Él estaba en. Where was he? Aquí dice where, ¿dónde? Was, estaba, porque estamos hablando de él, ¿ya? Where was he? ¿Dónde estaba él? Y la respuesta sería al revés. He was. Él estaba. At. At es para estar en lugares públicos, ¿ya? At. Dice, si era un lugar público, era the Bronx Police Station. Ok, at the Bronx. En la Bronx Police Station. Ok, estaba en la estación de policía del Bronx. Muy bien. Dice, how is it possible that this story went round the world in 2 days? ¿Cómo es posible? Dice la discusión abajo. How is it possible? ¿Cómo es esto posible? O cómo es posible that this story, que esta historia, went round the world, went fuera. Eso es ir pero en pasado. Fuera o recorriera. Went round es como dar vuelta. Go round es dar vuelta, pero esto es pasado. Que diera la vuelta al mundo in 2 days, en 2 días. O sea, okay, let's discuss. It is important because I think it was internet. How is it possible? Is it possible? It's possible because of, por causa de, because of internet, I think. I don't know if you think the same, but it is a discussion. You can answer other thing if you want, and you can write it in the chat box. Okay. Okay, it is possible.
Sorry for possible is good. Possible. There you have. Okay. So now we have to continue with other text. There we have another one. Acá tenemos otro, pero son más chiquititos. These ones. Estos que están acá. So they are shorter. Ellos son más cortos. Dice number 4. 15th of August. 15 de agosto, entonces. Siguiendo la línea de tiempo que dejó nuestro gran amigo Steven Slater. Dice, ¿qué hizo el 15 de agosto? What happened the 15th of August? Fall hero Slater relaxes on the beach. El héroe legendario Slater se relaja en la playa. Ok. Let's see why. Veamos por qué. Let's see. Dice, ex-flight attendant. Ok. Ex-flight dice ex-flight attendant Steven Slater spent the weekend relaxing on the beach. El ex asistente de vuelo Steven Slater pasó el fin de semana relajándose en la playa. He was having a couple of beers and enjoying his new worldwide fame as the latest American folk hero. Él dice estaba sirviéndose. Acuérdense que have es tener, servirse o haber como verbo auxiliar. Así que acá se usa como servirse. Y también darse, en el caso de un baño o una ducha. En este caso, he was having a couple of beers. Él se estaba sirviendo un par de cervezas and enjoying his new worldwide fame. Y disfrutando su nueva fama a nivel mundial. Worldwide es a lo ancho del mundo. Wide es ancho, world, mundo. O sea, a nivel mundial. As the latest American folk hero. Como el último héroe legendario americano. Folk hero es como héroe nacional, una cosa así. The 39-year-old was wearing a gray t-shirt, white shorts, and a baseball cap as he talked to excited fans on the beach near his home in New York. Dice el hombre de 39 años, dice aquí, estaba usando una polera gris, white shorts, que serían, ustedes saben, shorts blancos, and a baseball cap, y una gorra de béisbol. He talked to excited fans, y le hablaba a emocionados fanáticos. Fans viene de la palabra fanatic, así que es fans. Fanatics. On the beach, en la playa, near his home in New York, cerca de su casa en Nueva York. Yesterday supporters shouted. Ayer los que le apoyaban gritaron. Good for you, Steve. Bien por ti. Good for you. Bien por ti, Steve. And we love you. Y también le gritaban, we love you. Te amamos, te queremos. As he sat down on a chair. Al mismo tiempo que él se sentaba, ¿no es cierto?, en una silla. Took off his shirt, le sacó su polera, and put on his sunglasses. Y se puso, dice acá, sus sunglasses, sus anteojos del sol, ¿no es cierto? Para sol. Ok, dice, what is Stephen called in the headline? What is Stephen called in the headline? A folk hero. Dice, ¿cómo se le llama a Stephen en el headline, que sería el título? Vamos a ver acá. Tenemos lo siguiente. Says, Fall Hero Slater. Fall Hero Slater. ¿Ya? ¿Cómo se le llama? Dice, what is Stephen called? ¿Cómo es Stephen llamado in the headline? En el título. We're going to answer. Vamos a contestar lo que está pasando con Stephen después de estos días. It says, he's called folk hero. A él se le llama héroe nacional o legendario. Folk hero. Ok. Number 2. What actually happened on the beach? ¿Qué realmente pasó en la playa? What actually happened on the beach? ¿Qué es lo que realmente pasó en la playa? Dice... ¿qué realmente pasó en la playa? What actually? Actually no es actualmente, ojo con eso, no es de actualidad,
sino que es realmente. When you see actually in English, cuando vean actually in English, no quiere decir que está diciendo en este momento. Para decir actualmente se dice currently. Currently se escribe en español. So it is actually es realmente. Y lo que pasó realmente no es nada importante. Porque si ustedes ven, estaba usando, dice, he was wearing a gray t-shirt, white shorts. Dice lo que estaba usando y que estaba y que hablaba con gente, con los fans. Y ayer supported shouted good for you Steve and we love you. Bueno, lo que le gritaba a la gente. Luego dice, se tomó, sí, se sentó en una silla, took off his shirt, se sacó su polera, and put on his sunglasses y se puso sus anteojos de sol. Pero eso es realmente una noticia. Is that really a piece of news? Okay, he was. So what happened there? He was sunbathing, I think. Él estaba tomando sol, o sea, realmente pasó eso. He was sunbathing, que es tomar el sol. Sunbathe es tomar sol y sunbathing tomando el sol. Okay, he was sunbathing. Finally, why was this day stored in the newspaper? Why was this day stored in the newspaper? ¿Por qué estaba la historia de este día en el periódico? Porque él era ya famoso, parece. What did Steve Slater do to deserve being called a folk hero? ¿Qué hizo él para tener merecer ser llamado a folk hero, un héroe como nacional? I think he didn't do anything. Yo creo que no hizo nada para merecer algo así. Simplemente he left his job. Solamente dejó su trabajo. If you had a bad day, si tuvieran un mal día en su trabajo, maybe you would like to go away. Se gustaría irse lejos, but I don't think it is necessary to do something like that to be a folk hero. No creo que debieran hacer algo así para ser un folk hero, un héroe nacional. I think why, cuando nos preguntan why, contestamos because. Bien, because he is very famous now. He is famous. Porque él why was because he is famous because he is famous because he is no, lo mejor es contestar porque porque él se volvió famoso. He got famous. O sea, la palabra get es volverse. Y cuando yo digo got, es se volvió. Because he got famous. Porque él se volvió famoso. ¿Ok? Got, recuérdenlo, get es, aparte de llegar, obtener, también es volverse. ¿Ya? Cuando viene después un adjetivo, por ejemplo, si dijese happy después de got, sería he got happy, se puso feliz. He got famous, se volvió famoso. ¿Ok? Esa es la idea del get. Dice, what did Steve Slater do to deserve being called a folk hero? ¿Qué hizo Steven Slater la acción de hacer? What did Steven Slater? ¿Qué hizo Steven Slater la acción de hacer para merecer ser llamado un héroe nacional? This is my opinion. He did nothing too important. Too important, o sea, demasiado importante. Él no hizo, es que nosotros decimos no hizo nada. Pero en inglés se dice él hizo nada demasiado importante. ¿Sí? That is my opinion, because this is a discussion box. Esta es una caja de discusión. So you can write in your chat box other ideas. Okay. So we rate this on August 15th. Now finally, this August 16. Vamos en el 16 de agosto. Okay, let us see. Veamos. Ex-flight attendant to get TV show. Okay, dice acá lo siguiente. El ex
auxiliar de vuelo, dice ex flight attendant, to get, va a obtener, dice a TV show, tendrá o va a tener, dice, su TV show, un show de televisión, un programa de televisión. Steven Slater is in talks to get his own reality show. Steven Slater está conversando para obtener su propio reality show. TV production company Stone Entertainment wants to give the flight attendant the chance to star in a program that shows unhappy workers how to leave their job. Ok, dice la compañía de productora de televisión Stone Entertainment quiere darle, to give, the flight attendant, al auxiliar de vuelo de chance, la oportunidad o la chance, to start, de comenzar, de estelarizar. To star es estelarizar, porque star es una estrella, ¿no es cierto? Estelarizar o protagonizar in a program that shows, en un programa que muestra unhappy workers, trabajadores no contentos o infelices, how to leave their jobs, cómo dejar sus trabajos. Ok, unhappy no es como disconforme, ¿ya? O que están tristes en su trabajo. O sea, trabajadores disconformes, cómo leave their jobs, dejar sus trabajos. Ok, that is the idea of that Stone Entertainment, de la compañía Stone Entertainment. Dice, how is Steven going to become more famous? ¿Cómo va Steven going to become more famous? How es cómo, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo Steven? How is Steven going? ¿Cómo es Steven va? Is going es va. Así que para hacer la pregunta primero tiene que ir el verbo to be antes de Steven, que es el sujeto. How is, ¿cómo está Steven yendo a llegar a ser? Eso sería literal la traducción, más famoso. Pero la pregunta en una traducción que tuviera sentido, ¿no es cierto? Para nosotros sería, ¿cómo Steven va a llegar a ser más famoso? ¿Cómo llegar a ser más famoso? Y eso sale en este texto del 16th of August. Luego dice, what will the program be about? What will the program be about? ¿De qué? Will the program, será el programa. El be solamente sirve para hacer que be sea futuro. Por lo tanto, what the program will be. ¿De qué el programa será? Y esto diría al principio, de o sobre qué el programa será. That is the question. Esa sería una traducción literal, pero ¿de qué va a ser el programa? Lo preguntaríamos nosotros. Bien, vamos a contestar esas dos preguntas. Las vamos a sacar de acá para que tengamos más espacio. No arruinemos la foto ahí de señor Steven Slater. Ahí está. La primera. How is Steven going to become more famous? ¿Cómo va a llegar a ser más famoso? He's going to have. Dice, he's in talks to get. He is getting. Él está obteniendo o va a tener his own reality show. Eso es lo que dice ahí. His own, su propio reality show. Reality show. That's correct. The next one. What will the program be about? What will the program be about? ¿De qué va a ser el programa? Ok, according to this, de acuerdo a esto, la información que necesitamos para escribir esa respuesta says the production company wants to give the flight attendant the chance to star in a program that shows unhappy workers, demostrar cómo los trabajadores disconformes, dice shows unhappy workers how to live their jobs. Les muestra entonces a los trabajadores disconformes cómo dejar su trabajo. Okay. So what will the program be about? It will be about, este será showing, el mostrarle, será sobre mostrarles unhappy workers, a los trabajadores que están disconformes. No, la traducción no puede ser infelices porque eso tiene otra connotación en español. Ya es disconforme. Unhappy workers
how to leave their jobs. Okay, cómo dejar sus empleos. That is correct. Okay, discussion. Why did a TV production company want to give him a show? ¿Por qué una televisora, dice, o una compañía de productora de televisión, want to give him a show? Quiere darle un show. Cuando ustedes vean una palabra que tenga varios adjetivos, como esta que está acá, fíjense bien. Aparece TV Production Company. Siempre se lee de derecha a izquierda para traducir. Compañía productora de televisión. ¿Ya? ¿Por qué una compañía productora de televisión wants to give him a show? Quiere darle a él un show o un programa. ¿Por qué quieren darle su programa? I think it is because he is very popular on internet. Creo que es porque es popular en la internet. That is the only thing. Because he is popular on internet. Why? Because he is popular on internet. I think that is the main reason of his new show. Okay, we have all the answers for all the text, and we have read a lot about him. Y hemos leído un montón de este señor. So this is Steven Slater. Okay, now we have here. Ahora tenemos acá entendemos perfectamente what is this about. Okay, at 9, aquí a las 9, flight from Pittsburgh arrives New York. Acá llega un vuelo de Pittsburgh a Nueva York. Here the businesswoman hits him in the head. Acá la mujer de negocios lo golpea en la cabeza. He speaks on the microphone of the plane and he leaves his job. And then he is arrested. Okay? What do you think? Okay, this is just related to what we have already done. Okay? Steven Slater appreciated his court months later. Do you think he paid 5 went to prison? I don't think we don't need this. And an artist Warhol. This is Andy Warhol. Is a very important. In the future, everyone will be famous for 15 minutes. He does the Steven story illustrate this. Había un artista que se llama Andy Warhol que dijo una vez, aquí hay una cita de él, In the future everyone will be famous for 15 minutes. En el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos. How does the Steven Slater story illustrate this? ¿Cómo la historia de Steven Slater ilustra esto? Do you have any other example of this? ¿Tienen algún otro ejemplo de esto? Of course we have. Por supuesto que tenemos. For example, do you remember, do you know, this, esta persona que aparecía en internet que decía, hola, soy Germán. So I haven't seen videos from him a lot of time, since a lot of time. No veo videos de él hace mucho tiempo in this channel, en ese canal, hola, soy Germán. Now he's, I think, a YouTuber or a gamer or something like that, a YouTube gamer or something like that, but I cannot see anything related to the previous stories that he had in famous way. De manera famosa antes he did his videos, él hacía sus videos. Okay, we're ready with this. If you paid attention, now you know how to do this activity, and we have to continue tomorrow. Así que vamos a continuar mañana. Today we saw, hoy día vimos how to read and the past of some stuff, el pasado de algunas cosas. Por ejemplo, there were some verbs, habían algunos verbos que no cambiaban en pasado, como por ejemplo hit and quit, como por ejemplo golpear, y el otro verbo era quit, que era abandonar o renunciar. Those were the same in present and past. Okay? So now, así que ahora I'm going to call the roll. Voy a tomar la asistencia del día de hoy. Okay, so there are some students that have left. Parece que hay algunos estudiantes que se han ido, pero Carla, Fernanda, Madrid, Carla López,
Carla Rocío. Fernanda, Gabriela, Julie Allende, Nayaret Carrasco y Roberto Alarcón. Thank you for coming to today's lesson. Tengo un problema porque no sé quién más estaba. Me parece que habían otros niños. Voy a revisar el video. If I see all the names, okay? So take care and have a nice day and see you tomorrow at the same time. Goodbye. Have a nice day. Thank you for coming to this reading activity. Goodbye. Take care. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Yulisa. Tell me. Cuéntame. ¿Sí, Yulisa? At the same time, a la misma hora. Ah, ya. No importa, los que vienen a esta se graba. ¿Ok? Yulisa, ¿me está escuchando? So, if you cannot come, esta se graba. Y tienen que hacer la actividad, nothing else. Sí, quedan grabadas todas las clases. De hecho, esta está grabada. ¿Ok? Bien, goodbye. Bye bye, Roberto. Take care. Goodbye.